Bienvenidos de nuevo a Puntos de Vista. 2026 con Tuti, ¿no? Ay, sí, qué lindo. Ay, Lu. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Nos pedían mucho, nos decían, queremos escuchar sus voces, queremos opinar de distintos temas. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Bueno, nuevo capítulo, ¿no? ¿Qué capítulo vamos? No sabemos. Sí, sabemos. ¿Cómo no vamos a saber? ¿Obedecer o cuestionar? Esa es la cuestión. Porque claro, ¿Qué sentido? ¿qué pasa si ocurre nuevamente, vamos a llamarlo una especie de pánico mundial, como ocurrió, bueno, en aquel entonces, en una transmisión radial, en 1938, donde se iba describiendo una invasión extraterrestre? Ay, me acuerdo que la gente se volvió toda loca, no sabía qué hacerse. Claro. Realmente entró en pánico. Claro, porque era este locutor, periodista, lo describía como una invasión, que era en ese entonces en Estados Unidos, que era como una guerra de los mundos. Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, volviendo, está bien, 1938. Y en el 2020, con la pandemia, también fue un pánico mundial, la gente, confinamiento, ¿no? O sea, cierre de todo. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir lo mismo? O sea, ¿qué? ¿Obedeces? O sea, ¿volvés a respetar esa información o lo que fuera, ya sea radial, televisiva, de los medios? ¿Respetarías, harías nuevamente, no sé, un confinamiento? Poner que sea un confinamiento. Sí, es difícil porque en esos momentos, claro, uno hoy habla con el diario del lunes, ¿no? Pero en esos momentos, cuando uno tiene cierto miedo, temor, pánico, porque no sabe, es ignorante ante distintos temas, claro, uno en general acata lo que, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, el gobierno de turno va dictaminando, ¿no? Nos va, vamos a decir, obligando o sugiriendo en otros casos a que hagamos y muchos de nosotros, bueno, acatamos lo que nos indicaban, ¿no? Pero después se descubrió, hablando de la pandemia, que no todo era cierto o tan extremo como se decía, entonces, bueno, empezaron a revelarse otras verdades. Entonces la pregunta viene ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? O sea, quizás seríamos un poco más rebeldes en ese sentido. ¿Nos preguntaríamos antes de actuar un poco más? Bueno, pero había en ese momento los llamados rebeldes, o no sé, los que estaban en contra, ¿no?, de todo el sistema, vamos a llamarlo. Sí. Como profesionales de la salud, médicos, psicólogos, profesores también, porque el tema de las escuelas, bueno, esto obviamente atacó a todo, ¿no? Bueno, los medios de comunicación que solo también hablaban de una sola, digamos, daban lugar a una sola ideología o a una sola línea de pensamiento, pero no le daban lugar a otra, ¿no? Sí, y el que opinaba distinto lo censuraban. También. ¿No? O lo excluían, o le decían loco. Claro. ¿No? En algunos casos. Obviamente con el respeto de que no estamos diciendo que era totalmente mentira, totalmente verdad. No, habría que haber buscado un punto medio, porque incluso mucha gente, en el caso de la pandemia, se contagió y la pasó mal. Hubo fallecidos, pero sí, quizás... seres queridos que no han podido también despedir a sus seres queridos. O sea, fue muy fuerte. Acá, por ejemplo, nosotros esta vez les preguntamos a ustedes que están del otro lado qué opinaban sobre este tema, y un seguidor, por ejemplo, nos dice: como libriano de ley, cuestiono todo y busco opciones. Tengo información de todo, pero después no decido nada. Bueno, eso depende también de cada uno, ¿no? Está bien buscar información, me parece, ¿no? Pero después actuar, porque hay que si actuar. no, escúchame. Como no hacemos nada, claro. Si no hacemos nada, entonces estás obedeciendo al fin y al cabo lo que te dice otra persona. Claro, no tomás las riendas de tu vida. Vamos a ver. Acá nos dicen también es muy difícil porque la información está tan viciada de intereses que no sabes en qué pensar. Bueno, eso también, ¿no? Eso es interesante. Que muchas veces, como recién decías, algunos medios que quizás tenían o tienen una sola línea de pensamiento, están los famosos que dicen ensobrados o que ponen plata, el gobierno pone plata para que
solamente se diga lo que el gobierno acata en ese momento, el gobierno de turno. Sí, y en cuanto al interés, claramente que siempre que escuchamos algo, venga de un medio de comunicación, de las redes sociales, de un político, siempre hay que preguntarse qué interés tiene detrás, ¿no? Entonces, Claro. ¿Quién se favorece? Claro, ahí antes? está. Claro. Ahí está. A ver, acá dice, por ejemplo, también, los líderes manejan los medios. Ha pasado aquí y a nivel mundial es también igual. Sí. Claro, pero ahí no estaría contestando, digamos, si acata o obedece. ¿Obedece o va por su lado? ¿O desobedece? Acá dicen, creo que la clave está en el miedo. Cuando nos asustan, el instinto es obedecer para justamente sobrevivir. Y los medios saben jugar con eso. Bueno, todo el mundo parece que está contra los medios. Para mí, claro, y en esto tuvo mucho que ver las redes sociales también, que empezaron a mostrar otras cosas que en los medios tradicionales no se decían. Claro. Dice acá este seguidor, para mí cuestionar no es ser rebelde, es como una responsabilidad para no perder la libertad. No sé si me explico. Prefiero tomarme el tiempo de investigar y equivocarme yo antes que seguir a la manada por inercia. Está bien Está eso bueno. también, ¿no? Sí, está y bueno. eso de la responsabilidad, tampoco por ser rebeldes, ¿viste? No, voy en contra de la corriente, chau, hago lo que quiero, no. Tenés que tener a veces fundamentos. Totalmente. Creo que no es creo que no es qué hacer cuando pase. Uh-huh. Es qué hago hoy sabiendo lo que va a pasar. Bueno, en ese caso es tener herramientas previas o estar informado para después en algún momento o lo que suceda o nos comenten o dictamen, tener herramientas, decir, bueno, voy por este lado o por aquello. Pero bueno, eso es muy amplio también. Ahí están los preparacionistas, ¿no? Esta gente que sabe o piensa o sostiene que va a ocurrir algo en el futuro y ya tienen preparada su mochila, por ejemplo, con el kit básico de supervivencia y un montón de como cosas. Axel, como el cantante Axel, sí. Que es preparacionista y así en todo el mundo, ¿no? Hay gente que duerme con una mochila abajo y tiene todo preparado por las dudas. Y eso también está bueno, pero claro, lleva a que tengamos tiempo, a que nos informemos, a que eso nos interese y de ahí actuar. Sí. Ahora, la cuestión también, me parece a mí, es la siguiente. Si uno, como decía este seguidor, que dice, si yo sé que voy a pasar tal cosa, bueno, me preparo. Ahora, mientras no sepamos qué es lo que va a ocurrir, creo yo que en momentos en que todo colapsa, tampoco hay mucho tiempo para elegir o pensar qué hacer, ¿no? Es como que también está eso, alguien tiene que tomar las riendas y organizar un poco. Si no, es una sociedad toda desorganizada y cada uno va para cualquier lado. Bueno, pero también parte... Y estás en medio de una crisis. Por supuesto, pero también parte, creo que volviendo a lo que siempre fomentamos, Juli, esto de más allá de todo lo que pase afuera, que obviamente nos va a repercutir, estar tranquilos nosotros. Creo que la preparación más importante de cada ser humano es estar tranquilos en armonía lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque estamos tan bombardeados por tanta información, tantos puntos de vista, con todos los medios que hoy hay, que realmente no sabes cuando hay una crisis o algo muy fuerte que nos repercute a todos. ¿Cómo puedes hacer para tomar, o qué camino, en ese momento, qué camino tomás si estás súper estresado, que ya venís estresado? Bueno, por eso, pero no nos estamos haciendo el tiempo para prepararnos, porque no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque no nos dan los sueldos cuando trabajamos y tenemos que laburar 24/7, porque llegamos a casa y lo único que queremos hacer es comer o ver una serie o dormir, porque no nos da la cabeza. Entonces, ¿qué podemos estar pensando en el futuro de lo que puede llegar a pasar como crisis y prepararnos por las dudas? Si se da de acá a 10 años, si se da de acá a 5. O sea, es prácticamente imposible en ese sentido. Está bien lo que decís y concuerdo con vos en que tenemos que estar en armonía, tranquilos, pensar en lo que puede llegar a pasar, pero ¿cómo lo hacemos a eso? Toda la sociedad está preparada para que justamente no tengamos esa libertad de decidir ni de informarnos para ser libres y decidir según nuestros sentimientos o nuestras formas de pensar. Acá hay otro seguidor que dice, se puede obedecer y cuestionar. No veo incompatibilidad en ello.
Está bien. Claro, bueno, lo que yo decía quizás un poco, ¿no? De que en momentos de crisis quizás acatar algunas cosas, pero ir preparándonos y también cuestionar. investigando, Claro, claro. exacto. Sí. Sí. Em, A ver, por ejemplo, y ya seguramente para ir cerrando, más allá de que compartas algunas opiniones más. Mañana dicen hay cuarentena, o no le vamos a poner ese nombre, pero no pueden salir porque hay un virus mortal o porque están llegando del más allá extraterrestres que aparentemente nos quieren invadir. ¿Vos qué haces? ¿Te quedás en tu casa? ¿Qué haces? ¿Te lo dicen hoy y que tenés hasta las 0 horas para acatar esta medida? ¿Qué hago? O sea, tenés menos de 24 horas. ¿Qué haces? Me quedo en mi casa. O sea, ¿te encerrás? ¿Acatás la medida? Ah, pero me dicen a mí que me tengo que quedar encerrada. Y sí. En este caso sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Luchar contra un extraterrestre? No puedo hacer nada, no tengo herramientas. Ujú. Ahí está, no tenés herramientas. Suficiente tecnología para matarlos. ¿Por Creo qué yo. Pero quizás son buenos y el gobierno nos dice que en realidad vienen... No sé. Que son Es que malos. bueno, ¿no? ahí está un prejuicio que tengo con la gente. ¿Qué hacemos? Queremos ser sus amigas, por favor. Si nos están viendo por la pantalla. O sea, entonces vos a priori obedecerías. A priori sí, porque la gente también estaría loca. Por eso, porque imagínate. para mí colapsa todo. O sea, Claro, no podés. ahí en ese caso sí, pero también me quedaría en mi casa para reflexionar, pensar qué hago. Ujú. Yo creo que es más por mí que por lo que me está diciendo el gobierno, el presidente o lo que sea en ese momento. Para después ver qué hago. O sea... Tomo una pausa, hago como cierro el grifo, por así decirlo, Sí. no escucho nada y después sí empiezo. Porque es lo que pasó, ¿te acordás cuando hace más o menos 10 años atrás, cuando hubo un saqueo acá en la ciudad de Córdoba, con el tema de los policías y todo? Yo me acuerdo que me quedé... Nada, en ese momento era Facebook. Sí, No había, sí, creo sí, que sí. Instagram o no era... había. Y yo veía en Facebook, obviamente no entendía nada y dije, basta, no entiendo. Cierro por las Cerré. dudas. Sí. Claro, me quedé un poco ahí haciendo Ujú. no sé, como reflexionando un poco qué hacía, porque en ese momento no era Sí. mi primer día acá en Córdoba, o sea, imagínate Ah. la recibida. Ujú. Y digo, ¿qué hago? Bueno, me quedo tranquila. Sí, adentro. Llamé a mis padres, dije, bueno, está todo bien, bárbaro. Ujú. Pero era una cosa que era impresionante. La Por gente, eso, ¿cómo haces? la gente ha quedado muy desconfiada, ¿no? De la última cuarentena en relación a todo lo que tiene que ver con la salud, con las pautas de gobierno que se han llevado a cabo, los programas, cómo se accionó. Pero bueno, la desconfianza ya está en la sociedad. Habrá que, en todo caso, acatar lo que se diga en ese momento, pero no acatar a ciegas, sino justamente sin perder las libertades e ir investigando e ir teniendo herramientas quizás. Bueno, Nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo. y los leemos abajo todos sus comentarios.